Hola. Hace apenas unos días, nuestro invitado alcanzó un hito que muy pocos pueden contar. Visitó el país número 100 de su recorrido por el mundo, haciendo realidad un sueño construido a lo largo de los años de exploración, esfuerzo y perseverancia. Hoy conversaremos con Raúl Cabrera sobre lo que significa llegar a ese momento y sobre todo sobre los aprendizajes que le ha dejado el camino. Recordaremos dos expediciones que marcaron su vida: el descenso a la Cueva de los Cayos, uno de los lugares más enigmáticos del Ecuador, y su llegada al campo base del Everest, donde la preparación física y la fortaleza mental son tan importantes como el deseo de continuar. Una conversación sobre curiosidad, naturaleza, desafíos y las experiencias que transforman nuestra manera de ver el mundo. Soy Olga Guerra y esto es En Palabras Simples. Bienvenidos. Hay personas que viajan para conocer lugares y otras que viajan para conocerse a sí mismos. Nuestro invitado ha recorrido buena parte del planeta, ha descendido a una de las cuevas más misteriosas del mundo, ha caminado desde el campo de la base del Everest y ha convertido esas experiencias en documentales que invitan a mirar el mundo desde otra perspectiva. Es explorador, documentalista, surfista, apneísta, creador del proyecto Nómada. Y bueno, detrás de cada expedición hay mucho más que paisajes extraordinarios, hay preparación, hay incertidumbre, riesgo y una profunda curiosidad por comprender la naturaleza y al ser humano. Hoy queremos descubrir no solo los lugares que ha recorrido, sino las lecciones que han cambiado y que el camino le ha dejado como legado. Raúl, bienvenido a En Palabras Simples. Muchísimas gracias de verdad por tomarte este tiempo en un día que sé que es muy especial para ti. El día de tu cumpleaños. Bueno, ya lo dije. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, Olguita. Como decimos aquí en Francia, bonjour. Bonjour. Y, y bueno, estamos celebrando mi onomástico. Es el día de hoy, estoy muy contento de que me tengas en tu programa. Y wow, qué introducción más épica, como dirían en Ecuador, en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de la gramática. Gracias Ah, por esa introducción tan vasta. Tú también eres una persona que ha conocido el mundo, que ha viajado. Y gracias por la oportunidad de tenerme aquí en tu programa. gracias, Raúl. Y bueno, hay muchas personas de verdad que soñamos con viajar. Hay muchas que, o pocas, mejor dicho, convierten ese sueño en una forma de vida. Y cuando uno revisa pues la historia de las personas, da la impresión de que como que fue una decisión tomada de un día para otro y sin un proceso, o a lo mejor empezó mucho antes de realmente creer o pensar que podías hacerlo. Entonces, me pregunto, ¿en qué momento sentiste que llevabas una vida que no era suficiente y que necesitabas salir a explorar el mundo? Sabes que mi sueño, yo conozco lo que quise hacer desde que tengo 3 años de edad. Cuando tenía 3 años, mis hermanos estaban en un colegio católico en San José de la Salle y tenían una Biblia café y dentro de la Biblia estaban las 7 maravillas del mundo moderno y las 7 maravillas naturales. Y yo decía, en algún momento quiero visitar cada uno de los lugares y, y bueno, la vida en algún momento me llevó a todos estos lugares a perseguir ese sueño desde que tengo 3 años de edad. Y cuando terminé el colegio me di la vuelta por toda Latinoamérica y cuando comencé la universidad paré a mitad de carrera y me fui con mi mochila a Europa y nunca más regresé. Y es lo que he sido ahora un nómada, he visitado 100 países. De hecho, mi país número 100 fue los Emiratos Árabes Unidos, estuve allá hace poco. Y siempre supe que quería conocer y viajar el mundo, ese siempre fue mi motor y esa fue mi meta. Nunca supe cuántos, nunca supe a dónde, lo que se quería era saber qué había más allá de las cuatro esquinas de mi barrio. Sí, tú mencionas una edad tan pequeña, 3 años, y a veces pareciera que
es imposible pensarlo desde aquella época y yo digo, sí se puede pensar, no solamente desde 3 años, desde antes inclusive, porque es como, es algo como que te viene desde adentro, ¿no? Y tú dices, sí, es posible y sobre todo el profetizar esas palabras que uno dice, ¿no? Se convierten en realidad cuando hay convicción. Y a esa edad, imagínate, mucho más porque es en el tiempo en que todavía no tenemos tanta contaminación mental. Entonces, como que ya habías, tu ADN quedó asentado. Raúl viajará y conocerá todos los países del mundo. Qué maravilla, me encanta. Elegir un Quiero camino. hacer, quiero Sí, hacer hincapié en tus palabras y es exactamente eso, que cuando eres un infante, tu mente está llena de sueños. Mientras creces te das cuenta que los sueños son difíciles y necesitas procesos. Pero cuando mantienes esa mente intacta y solamente ves el final, sin importar lo que hay en el medio, porque obviamente es el camino que vas a recorrer, lo crees. Pero cuando creces, a veces la gente dice, no, no, no es posible. Es más fácil convertirte en astronauta que en viajar a 100 países por todas las visas que los ecuatorianos necesitamos, por todo lo difícil que es el trayecto, por los idiomas. Entonces yo quiero hacer hincapié en que los sueños sí se hacen realidad mientras tengas una planificación clara en tu mente de lo que quieres. Y no tienen por qué ser viajar por el mundo, pueden ser convertirte en un arquitecto, en doctor. Como tú decías, a veces antes de niño estás ahí con un estetoscopio con 2, 3 años jugando y eventualmente te conviertes en doctor. Y es de esa manera que he tratado de ver la vida, con los ojos de niño. Porque si me pongo los ojos de adulto, sí. voy a esperar a que me caiga una bola de dinero para poder viajar por el mundo cuando puedo hacerlo ya, ¿Verdad? de una vez. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso elegir un camino poco convencional también implica dejar cosas de atrás, ¿no? Muchas veces solo vemos las fotografías, los viajes, pero no conocemos qué hay detrás de cada una de ellas. Entonces, ¿qué ha tenido que sacrificar Raúl para construir la vida que hoy lleva? He tenido que sacrificar ver primero a mis hermanos, a mis hermanas, no envejecer, pero ponerse más grandes que yo, porque yo soy el menor de todos mis hermanos, no ver a mi mamá, perder el nacimiento, cumpleaños de mis sobrinos. Y hay siempre un sacrificio. Es bueno encontrar el punto en el medio. He sacrificado trabajos, sacrificado esquemas de seguridad que te brindan bastantes países. He trabajado como profesor en Japón, en Francia, en Nueva Caledonia, en Nueva Zelanda. Y es como que es el sueño de todo el mundo tener un trabajo estable de 9 a 5 y hacerlo tu vida. Y yo he quemado todos los puentes y he comenzado otro. Siempre he comenzado otra aventura. Es lo que me gustaba hacer. Pero eso es un sacrificio, porque en una línea paralela, tal vez me hubiese casado con alguien en Nueva Zelanda y hubiera tenido hijos con esa persona. No lo sé. Eso solo lo sabe el destino. Pero hubo mucho sacrificio. Me perdí el funeral de mi tío, del hermano de mi mamá, que fue la persona que quise mucho, mi tío Jacinto. Muchas cosas, sobre todo familiares, soy signo cáncer, mi signo es si bien soy lo contradictorio, mi signo que el cáncer busca su propia morada, su propio hueco, a mí me gustó salir, explorar la próxima playa, pero soy un ente familiar, cuando estoy con mi familia me gusta llenarlos de abrazos, hacerles saber que estoy ahí realmente. Y es por eso que he tenido una familia también de amigos alrededor del mundo, porque la familia la llevo por dentro. No es per se un lugar físico, sino es un sentimiento de cómo hacer sentir a alguien querido y es. Yo creo que eso me ha abierto las puertas de crear un network de personas y poder viajar y ser apreciado y recibido en todos los lugares del planeta. Después de recorrer tantos países, te ha hecho sentir más ciudadano del mundo o más ecuatoriano que nunca. Yo creo que la bandera de Ecuador la llevo donde voy. Cada uno de nosotros, de los pocos viajeros ecuatorianos que recorren el planeta Tierra, somos embajadores de nuestro país. Y siempre es importante dejar la bandera
de nuestra nación en alto. Entonces, Ecuador lo llevo siempre en el corazón. Siempre hablo de su gastronomía, de los lugares, de la comida, de las costumbres. Entonces, creo que soy ciudadano del mundo. Me encanta no saber lo que va a pasar mañana. Me encanta. Es difícil hacer de la incertidumbre tu sábana, pero pienso que es bueno salir de tu zona de confort, es bueno exponerte, es bueno quemar los puentes. Te hace crecer como persona, te hace tener una visión más global del mundo, te hace poder entrar en estos debates y discusiones con otras personas. Cuando trabajaba en el Barco de la Paz, el Barco de la Paz es un navío como el Titanic que recorre el mundo, es japonés, y hace proyectos sostenibles alrededor del planeta. Habían 16 profesores, yo era uno de ellos, era profesor de estudios internacionales, y había 1000 alumnos. Y nunca me olvido las palabras de un amigo mío, Jeremy, me dijo, cuando tú viajas, sobre todo en el Barco de la Paz, y tú llegas a otro pueblo o a otra ciudad, o regresas a tu casa, tú eres como Gulliver y ves a las personas de Lilliput. No las, no las ves con esos ojos de despreciar a alguien, sino que intelectualmente estás tan conectado con otras cosas que lastimosamente ellos no pudieron experimentar. Entonces, cuando viajas, tu mente realmente se activa y eres más receptivo a cosas que tal vez tenemos en casa, pero no las apreciamos. Tenemos que acordarnos que por millones de años o miles fuimos nómadas y no, nuestro ADN es nómada. Y recorrimos el planeta entero, salimos de África y poblamos todo el globo terráqueo. Entonces, está en nuestro ADN hacerlo. Solamente necesitas activarlo porque hace 100 años no teníamos televisión, no teníamos computadoras, teléfonos, y estábamos afuera explorando el mundo. Entonces creo que me desvié de la pregunta, pero más o menos No, libre. no, perfecto, porque definitivamente es la experiencia de los viajes, o sea, que no sea, y ahí es donde yo quiero entrar precisamente, mucho se asocia el viajar con comodidad, ¿no? Pero más bien, al menos para las que hemos tenido la oportunidad, es más bien desacomodarse, ¿no? El ir más allá de lo que te puede ofrecer una postal turística de un país. Entonces, explorar más bien significa eso, ¿no? Aceptar la incertidumbre y el riesgo. El riesgo que ya tú a lo mejor no lo mides desde la entrada, pero que al final te dicen, ¿no? Las personas mismos te dicen, oye, pero ¿qué hiciste allá? Eso es peligroso. Entonces uno nunca lo miró como ir a recorrer o a ir a desafiar realmente lo que pudiera ser peligroso. Entonces hay pocas experiencias que representan mejor eso y yo creo que para hablarlos estaría bien hablar y entrar a la cueva de los tallos. Durante décadas eso ha despertado un interés en científicos, exploradores, aventureros, en todo el mundo. Y también ha estado rodeada de leyendas que alimentan el misterio, ¿no? Sin embargo, pocas personas han tenido esa oportunidad de conocer desde adentro. ¿Qué sentiste en el momento en que comenzaste a descender por primera vez a esa misteriosa cueva? Bueno, para hacer un prólogo, la Cueva de los Tallos es uno de los misterios más grandes de la humanidad. Supuestamente una civilización intraterrena o terrestre vivió allá y dejó unos vestigios, y en 1976 el astronauta Neil Armstrong entró en la cueva el día en que yo nací, aunque no lo creas. El día en que yo nací, él entró a la Cueva de los Tallos. O Entonces, sea, tú tenemos estás una, viendo también. tenemos una sinergia con él, y yo entré a la Cueva de los Tallos 40 años después con el mapa de Neil Armstrong y pude descubrir otra galería que no estaba mapeada en su cueva. Hace varios años practico apnea, soy instructor de apnea, que es el sostenimiento voluntario de respiración. Te aguantas y no respiras, eso es la apnea. Y bueno, entonces no saben por qué Neil Armstrong, la persona más famosa en el globo terráqueo en esa época, la persona más famosa de todo el mundo, fue a la Cueva de los Tallos. Aparentemente, habían unas placas que sostenían la historia de la humanidad después del último diluvio universal, que aparentemente fue hace
11.800 años. Todo el planeta Tierra estuvo cubierto en agua después de la última glaciación. Entonces se presume que estaba escrita la historia de la humanidad y él fue patrocinado por los mormones y por la corona inglesa y se habían llevado unas placas metálicas. Bueno, yo lideré la segunda expedición más grande hasta la fecha y realizamos un documental. El documental fue prohibido por temas políticos y bueno, fue, fue una experiencia única. Me preparé toda mi vida, todo lo que hice alrededor de mis años, viajando alrededor de mis años, practicando deportes extremos. Me puso enfrente de este sumidero y tuve que aguantarme la respiración 50 minutos sin poder ver a dónde iba a 300 metros bajo tierra y descubrí otra entrada que no estaba en las cartas y bueno, y es otra, son otras entradas. Aparentemente la cordillera de los Andes, como tú la ves, la perspectiva es que todo está lleno de rocas y sedimentos por adentro, pero en realidad la entrada a la cueva de los tallos te indica que hay bastantes sectores que son huecos. Es decir, tú podrías caminar desde la cueva de los Guácharos en Venezuela y salir a la Tierra del Fuego en Argentina, caminando dentro de la cueva. Y hay bastante flora y fauna, podrías vivir ahí. Hay truchas albinas, hay roedores, un sinnúmero de vida. Y de ahí hay muchos misterios esotéricos que son parte de la cosmovisión Shuar, que son los reductores de cabezas, los que hacían las anzas. Pero eso ya es un tema muy, muy, muy extenso. Y de hecho yo voy con una expedición argentina, colombiana, este año, a finales de noviembre, a la Cueva de los Tallos. Soy uno de los líderes y guías a llevarlos y a explorar el camino que yo recorrí. Pero ese camino, yo te escuché a ti en alguna ocasión, ¿ese camino es todo caminando o también sumergiéndose en aguas que no sabes para dónde te van a llevar? Hay de todo. Es como una de esas películas de ciencia ficción. Por ende, las palabras de Manuel Palacios, que es un historiador acerca de la cueva, la realidad supera la ficción. Es básicamente como un juego de video en el que tienes que rescatar a la princesa y tienes que ir por lodo, de ahí tienes que treparte una muralla, de ahí haces rappel y de ahí ves unos ojos gigantes que no sabes qué es, si es una anaconda, si es un tigrillo o si es realmente un ente. Hay de Pero todo debajo de la se le cueva. ve vida, se le ve vida, Claro que sí, se le claro ve que sí. vida. Y Wow. es entrar a la cueva de los tallos realmente es como estar en el planeta Tierra hace unos 2 millones de años. Es como vivíamos dentro de cuevas, escribiendo con piedras en las paredes lo que veíamos y tratando de evadir a los depredadores. Entonces, si algún momento puedes visitar la cueva de los tallos, aparte del rapel que son de 75 metros que desciendes, ¿cómo es la cueva? Básicamente tú ves una montaña, tú caminas a la cima de la montaña y en la cima de la montaña hay un pequeño cráter y desciendes por el cráter, llegas hasta la base y caminas por dentro de la montaña. Esa es la mejor forma de explicarlo. Y hay lagos, hay cataratas. Es, es, si has visto la película de King Kong versus Godzilla, él en algún momento, él vive debajo de la tierra, él va debajo de la tierra y es otro mundo. Lo único que no hay es el sol, Claro. pero de ahí es todo. Es un submundo. La cueva de los tallos realmente es como un pasaje universo, a un universo paralelo. Sabes que tú, aunque eso no lo tengo dentro de mis cuestionamientos, mis preguntas para ti, ¿por qué se nos hace tan difícil querer incursionar hacia adentro y siempre buscamos explorar hacia afuera? Y fíjate que eso se relaciona hasta con el ser humano, ¿no? Porque nosotros siempre queremos ver hacia afuera quién es el culpable, las responsabilidades que tiene otro, y nunca nos comenzamos a mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Y por eso es que nos lleva a toda esta locura de que vivimos en la actualidad.
Yo creo que la expresión como es arriba, como es en el cielo, es en la tierra, es básicamente, somos un reflejo de todo. Es exactamente lo que tú dices y me gusta esa analogía tan perfecta de tratamos de explorar lo superficial sin darnos de cuenta que a veces en nuestro interior tenemos la fórmula de cómo resolver todos los problemas en nuestra vida, porque es fácil tirar, eh, tirar toda esta mala energía hacia otros en vez de, a veces cuando recibes cosas malas, lo mejor es preguntarte lo que estás dando también, ¿no? Para ver de dónde viene el problema. Sí, ¿no? Bien, con todas estas revelaciones que hay de que a lo mejor vienen seres de otros planetas y en alguna ocasión escuché que a lo mejor los seres están adentro, queriendo salir de hacia la superficie y parar un poco todo lo que estamos viviendo, porque tiene que haber afectación de parte de los que están adentro, porque yo sí creo que hay dentro de la Tierra gente que, o entidades o lo que pueda haber. No sé, Olguita, son dos cosas que Olguita, se me vinieron ahora porque tú conversas y enseguida la mente. no lo dices tú, lo dice el gobierno de Estados Unidos. Han revelado estos archivos secretos y ellos dicen que efectivamente hay civilizaciones. No nos vayamos tan lejos. En Turquía hay unos túneles enormes que recorren ciudades enteras y hubo una civilización que vivió allá. Lo que pasa es que es difícil. Somos tan homocéntricos, somos tan pegados a que nosotros somos la especie más inteligente, más chévere. Cuando hubieron muchísimas, hubieron el que estemos en el planeta Tierra representa un abrir y cerrar de ojos, es un pestañear a lo que hubo en el pasado. Por ejemplo, los Schwartz, ellos dicen que hay civilizaciones que viven dentro de la Tierra y que salen en algún momento a verlos. Los llaman los Velas, los Vedas. Por ejemplo, hay una tribu en el Amazonas y les enseñaron unas fotos de un alien, de un grey, de un gris. Y ellos decían, ellos tenían un nombre para ellos ya conocido. Y ellos decían que venían de la Tierra. En, no me acuerdo si es Huanchaco, Pacasmayo, hay una estatua en Perú de un reptiliano, un ser reptil, pero es homínido, con brazos, piernas, y es un reptil gigante y lo tienen y dicen que él salió de la Tierra a ayudarlos en algún momento. Entonces, ¿por qué nos cuestionamos tanto? ¿Por qué tú y yo hablamos de este tema? Porque efectivamente, o sea, hemos recorrido una cucharada de lo que realmente hay en el vasto espectro del océano y es lo mismo hacia adentro. No hemos recorrido nada. En el cuento de Julio Verne decía que no sé si era a 50 o a 100 kilómetros que llegabas al inframundo. Y era, pero bueno, son temas un poco conspirativos, un poco polémicos, pero a mí me gusta escuchar a diferentes científicos hablar de estos temas y me parece muy interesante. Digo, después de que uno vive todas estas experiencias, ¿no? Y sobre todo una experiencia tan maravillosa que tú no la has vivido desde una película, como lo que mencionas de Julio Verne, Jurassic Park, e incluso esa película de dibujos animados que en alguna vez se dio que se llamaban eh, la que se producía en la gotita, de los Quién. Esa película yo me acuerdo tanto, la de los Quién, era una película de dibujos animados de Pixar, que en una gota de agua se introducía esa gota de agua y en esa gota de agua había un mundo de gente, de personas. No sé si tú la viste en algún No, momento. necesito verla. Es maravillosa, se llama Los Quién. Yo la vi en el cine y me pareció espectacular porque la cámara entraba a la gota de agua y en la gota de agua había un mundo. Y luego cuando ya eso se destruía, porque los seres que estaban ahí, no te voy a decir personas, los seres que estaban ahí se autodestruía y obviamente la gota de agua ¡pum! Se terminaba de reventar y se terminaba lo que es la vida, ¿no? Entonces me parecía tan maravillosa esa película. Yo he visto varias películas que a veces pienso que todo el mundo las ha visto, pero es como hace muchos años atrás,
cuando hablas de los reptilianos o de la parte de los reptiles, había una película, una serie que se llamaba B, no sé si tú la viste. Yo vi esa serie B y la otra serie que vi fue Cosmos. Cosmos De Neil 1900, deGrasse Tyson. Cosmos 1999. Así era como era la nave nodriza que ya pues en un mundo desaparecido estaba tratando de mirar cómo llegaba nuevamente de donde había salido, de donde había despegado. Es maravilloso. Entonces, es como que yo vengo yo tendría 9, 10 años cuando veía eso. Entonces, a mí eso se me quedó así como grabado y parece mentira que se te activa cada cierto tiempo cuando vas recorriendo, cuando vas mirando. Digo, ¿qué es mito, qué es realidad? ¿Cómo tú lo puedes expresar en tu aprendizaje realmente de la cueva? Hago hincapié nuevamente en las palabras de Manuel Palacios, la realidad supera la ficción. Eh, Estábamos haciendo una meditación guiada en la segunda expedición que realicé a la Cueva de los Tallos. Por cierto, he realizado todas mis expediciones con el sargento de las Fuerzas Especiales, Oscar Leonel Arce, que es IBIA, es el grupo militar que no dejó que bueno, cuando hubo la guerra entre Perú y Colombia y Ecuador, ellos podrían camuflarse en la naturaleza, no los ves y en el próximo momento te tienen como rehén. Bueno, él es muy escéptico y bajamos. Yo en mi sueño le dije a él, perdón, tuve un sueño y le comenté a él que en mi sueño yo había estado recorriendo la cueva por adentro, me había metido por una parte hueca y había salido por el otro lado de la cueva. Fue un sueño bien extraño. Entonces le dije, ¿sabes qué, sargento? Tuve un sueño y en el sueño me metía por un lado de la cueva y salía por el otro. Él me dijo, ¿sabes qué, Raúl? Hay bastantes pedazos en el que efectivamente la cueva, que es de factura kárstica, es vacía por dentro. Y sí podría salir por un ladito, pero que te le des la vuelta a la cueva es como demasiada coincidencia. Entonces, estábamos haciendo una meditación guiada en el anfiteatro. Estaba esta chica que tenía un cuenco tibetano y comenzó a hacer este sonido del OM. La habremos hecho entre 8 y 15 minutos. Y cuando paramos de hacer la meditación, seguí el OM por 4 minutos y era como que, yo le dije, sargento, usted sigue haciendo el OM porque yo escuchaba que mi compañero ya no hacía el OM. Me dijo, no, no, yo pensaba que eras tú y el OM seguía, que es el sonido del universo. OM. Y de ahí miramos hacia arriba, el techo es súper alto, el anfiteatro es como que estuvieras en el Coliseo Romano, son, son diferentes niveles en el que te puedes sentar y hay una piedra que se asemeja a la piedra del Rey León. Entonces tal vez en algún momento ahí el gran chef daba un discurso y el resto de personas se sentaba a su alrededor y lo escuchaban. Y vemos estos puntitos y bajan y eran como luciérnagas, pero miles. Y cuando se acercaban y tú las veías, tenían como el cuerpo humano. Y los Schwartz tienen ya el nombre para ellas desde hace cientos de miles. ¿Tú los viste? Sí, se llaman Nankupas. Los Schwartz ya tenían el nombre para ellos. Y bajan cuando sienten la presencia de algo, de alguien. Estábamos haciendo un tributo, una meditación, y pudimos verlas. Y se han aparecido en varias ocasiones. Yo te la puedo enviar para que la tengas y veas las fotos. Y bueno, después de esto, atrás del anfiteatro hay, hay una cueva y para entrar a esta cueva necesitas bajarla en rapel y se llama The Wild Thing, la cosa salvaje. Y cuando fue la expedición de Teleamazonas, ellos vieron unos ojos de color naranja. No sabían qué eran, pero ellos pensaban que tal vez era una anaconda, ¿ya? Porque ahí han visto anacondas y serpientes en el lugar. Y bueno, entonces yo estaba con Alex Tony, estaba con Wesley Guzmán, que es el guía, y estaba con un joven Schwartz.
Y yo les dije, ¿sabes qué? Vamos a The Wild Thing. Y el short me dijo, no, 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 ahí está Punky. Y Punky es el dios de las profundidades y tiene la forma de una serpiente en la cosmovisión de ellos. Y les dije, no, no va a pasar nada. Me dijeron, sí, porque mi abuelo me contó que ahí vieron unos ojos gigantes. Yo les dije, no te preocupes. Y yo bajé primero, un rappel sin saber a dónde iba. Nadie había bajado. Bajé y llegué hasta un fondo, había una catarata, y le digo, Wesley, bajen todos. Y Wesley baja, Alex baja, el Shore baja, y el Shore era como que, brother, esto es sagrado, esto es, nunca nadie ha estado aquí, no sé si deberíamos estar acá. Y yo le digo, vamos más abajo. Y volvimos a bajar, y había un río subterráneo. Y Wesley me decía, porque para ellos la seguridad es siempre primordial. Me dijo, no sé, Raúl, puede que tú bajes, no hemos explorado esa zona y una corriente te lleve y te perdemos. Porque en la cueva de los tallos es como que si fuese ciego, no ves nada, no hay ninguna entrada de luz. Es completamente como que tuvieses una venda sobre los ojos y la venda bloquea todo tipo de entrada de los ¿Cómo rayos sabías UV. por eso te iba a preguntar, ¿cómo sabías que había un río? ¿Había alguna cosa, algo que lo ilumine o solamente era la sensación auditiva? Oh, Lo escuchábamos fuerte. Y bueno, ya. bajamos, hicimos el segundo rappel. Yo fui el primero, el conejillo de India. Y no había Punky, no vi los ojos, no vi nada. Bajamos todo y seguimos caminando. Y ellos estaban atrás mío, no sabíamos a dónde iban, porque la mayoría de lugares en la cueva está mapeada. ¿A dónde íbamos? Y Olguita, vi el anfiteatro desde la otra perspectiva, la piedra, y yo les digo a todos, oye, estamos en un universo paralelo. Y ellos se quedan así, perplejos, al punto de casi orinarse. Estaban como que, o sea, es como que veas un espejo, entras al espejo y ves todo desde el otro lado. Entonces yo sigo caminando hacia las escaleras y me encuentro un termo de plástico. Y yo le digo, yo no creo que en un universo paralelo haya plástico. Y ahí se quedan mirándome y ahí les digo, escúchame, le dimos la vuelta a la cueva, la pared de la cueva es hueca por dentro, como mi sueño. Y entonces le habíamos dado la vuelta a la cueva y fui hasta el fondo de Wow Thing, que es hasta el fondo de la cosa salvaje, del lugar donde no había entrado nada. Y pude darle la vuelta. Eso fue, Wow, alucinante. sí. Ahora, ustedes para bajar estaban con arnés, ¿no? Arnés, claro, Arnés, todo profesional. y alguien los tenía sosteniendo en algún lado, en la parte de arriba. Wesley, Pues, Wesley. oh, qué Sí. impresionante. O sea que tu sueño, o sea, a ti se te presentó eh, alguna entidad para que te diga o para que te lleve desde el sueño hacia esa realidad. Es efectivamente eso. Sí. Wow. Y las Nankupas fue fácil buscar la zona de confort y regresar con las 20 personas que estaban con nosotros haciendo la meditación. Pero yo dije, no, yo quiero ir a The Walking, yo quiero ir más allá. Entonces, fue, fue algo sin precedentes, fue realmente, yo creo que eso vale para mí más que cualquier medalla, poder haber podido explorar la cueva de los tallos. Para mí es. Es impresionante. Muchas veces el verdadero descubrimiento no está dentro de la cueva, sino en las personas que han aprendido a convivir en ella durante generaciones. Y por eso, ¿qué te enseña el pueblo Shuar que ningún libro puede haberte enseñado? Ellos te enseñan en el valor de las pequeñas cosas, en el valor de poder compartir momentos, más no cosas materiales, porque no tienen nada. O sea, no lo digo desde un punto de vista Materialista, humillante ni superfluo, lo digo es, claro. no acumulan muchas cosas materiales, sin embargo, cómo han pasado el idioma. Bueno, el castellano es diferente porque lo hablamos en todo el mundo. Ellos
son una comunidad pequeña, cómo han pasado su dialecto de historia en historia, en historia, en historia. Para ellos es fundamental tratar de trascender su cultura. Y yo creo que en el poder de las pequeñas cosas y en el poder de compartir los momentos. Y también he aprendido mucho acerca de la resiliencia. Ellos tienen muchas batallas con grupos mineros y ellos nunca han dado su brazo a torcer. Y Sí. tengo entendido, de acuerdo a varios historiadores, cuando llegó Orellana, Francisco Orellana y otros españoles, no pudieron nunca doblegarlos. Ellos son acuérdate que ellos son los reductores de cabeza, son los creadores de las zanzas. Ellos reducen Los tu tuanes cabeza, y los ashuares. le cosen la boca, los ojos, para que no vengas a vengar tu muerte. Yo conozco de 5 zanzas porque las vi precisamente en el Museo Municipal. No sé si tú las has visto. Las he visto. Ok, esas hay. Tengo una aquí. No, Viaja conmigo. No, es un cubo. Es una broma. no, esas zanzas. Conocí mucho de la zanza y su historia del temor que muchas veces se infundía sobre el tema, pero es súper interesante. Como tú dices, cada tema es demasiado amplio, pero si las quieren mirar, que vayan al Museo Municipal de Guayaquil, que ahí hay 5 zanzas. 5 zanzas, entre una de esas se dice que una de ellas es de un extranjero. No sé de qué Sí. origen, pero Tienes sí toda la razón. Tienes toda la razón. hay una. Sí, sí, Así sí, que, sí, sí, he escuchado eso. Y de ajá, hecho van muchos poachers, las personas que van a Ecuador y van coleccionistas a sí, tratar de comprar zanzas y las así es. compran por 50.000. Oh, bueno, Es lo nunca que se me vale una presentó. zanza. Siempre sí, siempre quisieron mirarlas, ¿no? Pero no siempre estaban en exposición. Yo la saqué como un par de veces a exposición dentro de una temática, justamente del Oriente Ecuatoriano, y por ahí estuvo también un gran pintor eh, que visitó el museo y que también las vio. Bueno, Ashuar y Ashuar, ¿no? Se habla de esos dos pueblos indígenas. Pero bueno, sí, es una cosa muy impresionante de mirar y sobre todo el proceso, ¿no? Que tenía de reducción impresionante. Ahora tú, como documentalista, ¿cómo se registra un lugar complejo sin perder el respeto por la cultura y su entorno? Con bastante perspicacia, bastante planificación eh, y bastante tacto. Creo que tacto es la palabra correcta. Entrar a la Cueva de los Tallos, documentar la ciudad perdida de Israel, haber estado en zonas de conflicto. Yo creo que tienes que ser una persona muy cautelosa, porque cualquier tipo de eventualidad puede hacerte pasar un muy mal rato, muy, muy mal rato. Y para mí realmente documentar en la Cueva del Estadio fue algo muy, muy difícil. Fue muy difícil llevar un equipo de producción allá, bajar a la cueva, atravesar la selva para llegar, hubieron deslaves. De por sí, llegar a la Cueva de los Tallos, ahora me tomo las palabras de Iván Vallejo, él decía que cuando subí el Everest, una envoltura de caramelo le pesaba en la maleta. Es exactamente lo mismo en la Cueva de los Tallos. Estás a 250 metros bajo tierra y todo te pesa, pero la energía te la da la cueva, sobre todo en la cueva, y ahí en el recorrido lo haces como una rutina, como un modus operandi, y la cueva de las Tallos es una de las mejores aventuras que he tenido en mi vida. Hay presión arriba y hay presión abajo, ¿no? Cuando Sí. hablas del Everest, la presión que ejerce el hecho de estar hacia arriba y cómo se siente hacia abajo cuando estás. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú has podido mirar esas dos partes? Yo creo que si sufres de claustrofobia
y vas a la Cueva de los Tallos, es una mala combinación. Y si sufres de mal de altura, es una pésima combinación ir al Everest. Yo creo que para ambas necesitas bastante preparación, estar físicamente, mentalmente preparado y sobre todo tener una mente abierta porque pueden haber muchas cosas que no están previstas. Lo único seguro en ambos lados es que nada es seguro. Eso es lo único seguro en la cueva y en el Everest. Caminar el campo hace 14 días atravesando los Himalayas es una experiencia casi religiosa. Hay mucha introspección, hay mucho camino. No recorres solamente el camino a la cima, bueno, perdón, a la parte más alta, casi 6.000 metros, de donde inicia la caminata hacia el Everest, sino que caminas hacia adentro y los pasos van marcados como tatuajes dentro de tu piel. Lo más loco es que nuestras creencias, nuestras culturas, dicen que nosotros recogemos los pasos, los guayaquileños, o bueno, los ecuatorianos antes de morir, y que tu Sí. alma va a todos esos lugares que tú fuiste, las vuelve a recorrer. Cuando viajas tanto, vas a tener bastante que recorrer si eres un alma, un espíritu. Antes de pasar a eso, a ese tesoro, ¿crees que la cueva de los tallos todavía guarda respuestas que la ciencia aún no ha podido encontrar? O ni siquiera se han develado. Yo creo que la Cueva de los Tallos guarda bastantes secretos, sobre todo para el ámbito científico. Hace poco fue Will Smith en su programa From Pole to Pole, de polo a polo, y él fue a la Cueva de los Tallos y cerraron la Cueva de los Tallos. Y me llamaron para ir a la Cueva de los Tallos. Pues desistieron, pero él decía que muchos científicos buscan la cura para el cáncer ahí adentro. Yo creo que todos nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros chamanes, ellos tenían la cura para muchas de las enfermedades que era base de sus especies naturales que utilizaban a diario. Y creo que sí, efectivamente, eh, hay, mucha, hay mucha medicina por descubrir dentro de la cueva o en los alrededores, en el Amazonas, sino que cada día estamos más pegados a un mundo megalomano en donde solamente lo efímero y lo superficial es lo local. Y no quiero sonar como un hippie, pero es la realidad. Cada día estamos más despachados. Las redes sociales, si bien nos unen con todos, nos despegan del mundo real. Y es lo que está pasando con el ser humano en todo el sentido de la palabra. Entonces, como volver a tus raíces, volver a los ancestros, volver a los lugares que en algún momento visitamos y pasamos, nos conecta y podemos eventualmente llegar a encontrar la cura a todos los males del mundo. Justamente pasando sí, de este tema de la cueva de los tallos, desde las profundidades, y luego tratar de ingresar, llegar hacia al menos la base, porque tú no escalaste el Everest, sino que tú llegaste a la base. Si los tallos descendió hacia las profundidades, tiempo después emprendiste esa aventura completamente distinta, caminar hacia el campo de la base del Everest a más de 5.000 metros de altitud. Llegar hasta allí supone casi 2 semanas de caminata, enfrentar el mal de altura, como mencionas ahora, comprender que la montaña, el cuerpo siempre tiene la última palabra. Y tú me haces acordar cuando mencionaste caminata introspectiva prácticamente. Yo recordé, o sea, tú has caminado 2 semanas aproximadamente. Yo caminé 25 o 30 minutos, hice una caminata, por primera vez una caminata silenciosa, que así fue como se la denominó, desde Agua Blanca hasta el pueblo, o sea, desde la carretera de Agua Blanca hasta el pueblo de Agua Blanca en Manabí. Y solamente, o sea, como para ponerme en esos zapatos tuyos, lo
difícil y complicado que se hace, y al menos el primer trayecto es como el más significativo, porque no sé cómo te, ya me vas a comentar cómo te pasaste tú, pero es como ese cúmulo de cosas que se te vienen a la cabeza, y yo lloraba, yo me reía, yo hacía, o sea, era una locura total. Si alguien me veía decían, esta está loca, pero es una sensación cuando tú haces eso. ¿Por qué buscaste el Everest? ¿Qué buscabas y qué encontraste tú allí? Mi madre falleció el 7 de julio del año pasado y yo dije, tengo que hacer algo significativo en honor a la persona que más he amado. Y estaba cerca de Portugal, estaba en la casa de los Suárez, Luña, mis grandes amigos en Asturias, y estábamos hablando del camino de Santiago en Compostela, que es un camino bastante introspectivo, que lo haces desde Saint-Jean-Pied-de-Port en, en Francia y caminas hasta Santiago. De Santiago. Y mi amigo Francisco Suárez nos dijo que el camino de Santiago no solamente es ese camino, el camino de Santiago es haber llegado allá desde Ecuador con un propósito. Y tenía que regresarme a Nueva Zelanda porque en Nueva Zelanda había vivido mucha parte de mi vida, tenía que hacer unos trámites varios y me iba a ir en un vuelo y decidí irme desde, desde la localidad donde estaba hasta Vietnam en bus y en el camino estaba el Everest. Y fui durante 4 meses tomando buses y caminando en promedio 20 kilómetros al día. Y cuando llegué al Everest, al Katmandú, le pregunté a los guías cuánto costaba ir de la forma más económica al campo base. Y ellos me respondieron, la diferencia en que tú vayas solo o que vayas con todos los gastos pagados son $50. Si vas solo, tienes que comprar la comida, buscar un lugar para quedarte. Si vas con nosotros son 50 más. No era el hecho y decidir solo porque no quería estar en un grupo, quería estar caminando solo con mis pensamientos. Eh, Quería llevar un peine que es de mi madre y que lo tengo desde que tengo uso de razón. Y me creció el cabello y ahora lo uso. Y lo quería dejar en el campo base. Bueno, eventualmente llegué, pero no lo dejé. Claro. Y bueno, eso en parte me llevó. No fue tan color de rosa como parece. Me dio un edema cerebral, la pasé muy mal y me sacaron en helicóptero desde el campo base. Casi me muero, estuve 4 días en coma y en ese viaje hubieron bastantes muertes. Hubo un guía que se murió el día anterior al que yo fui. Cuando llegué al hospital y me levanté y habían pasado varios días, fue esa nevada que dejó a un grupo, no sé, 25, 40 personas encerradas en otra caminata, que no era hacia el campo base, pero en el Annapurna, estaban atrapados arriba durante un periodo de tiempo indeterminado por la nieve. Entonces esta aventura casi me cuesta la vida y les aconsejo tener un buen seguro de viajes cuando hagan este tipo de cosas. Ah, eso no, ni No, idea de no, la cantidad. yo no lo subí. Tengo un lunar que es de la intravenosa, me quedo para siempre. Oh, ¿Qué fue lo que pasó? Yo exacto. comencé a hacer cosas que no debía. Comencé a subir y comencé a hacer terapia de frío en altura. ¿Qué es terapia de frío? Te metes en un lago helado y te quedas. Es bueno para la inflamación. El agua fría reduce la inflamación, reduce la ansiedad, duermes mejor, pero no a la altura, porque tu cuerpo está tratando de acoplarse a la falta de oxígeno y tú lo estás estresando. Entonces, antiproductivo, pero como yo he hecho terapia de hielo siempre, no puse 2 y 2 y comencé a enfermarme. Cuando te comienzas a enfermar, no te da hambre, pierdes el apetito y comienzas a desorientarte. Entonces llegué a un hotel
ya como 5.200. Y les dije, ¿sabes qué? Necesito una habitación y dormí por 17 horas seguidas. Bueno, me levantaba y no me levantaba y ella me dijo, ¿sabes qué? Te ves muy mal, vamos a llevar un helicóptero, parece que tienes mal de altura. Y de ahí la chica me vio bien y me dice, no, yo creo que tienes un tienes algo, que es el próximo paso. Y después de eso era mucho. ¿Y cómo te salvas normalmente si estás en Quito o en el Chimborazo? Nuestras montañas son así. Tú desciendes casi a nivel del mar o bajas 1.000 metros y se va inmediatamente. Pero en el Everest no es así. El Everest es así. Entonces tú tienes que caminar varios días, subir de nuevo, bajar, subir, bajar, subir. Te demoras 10, 12 días. La única manera es que te rescaten y me llevaron directamente a un hospital en Kathmandu, que estuve 4 días. Wow. Creo que es la primera vez que cuento esta historia, o la segunda, no me acuerdo. No estaba bien de la cabeza. Pero claro, sí, o justamente eso te iba a preguntar, que qué fue lo más difícil, la montaña o la conversación contigo mismo, pero finalmente te pudo más también tu organismo, ¿no? Quizás por la forma como estabas acostumbrado de pronto a hacer ciertos tratamientos para poder hacer, ya sean caminatas, el surf, la apnea, pero a lo mejor esto de aquí era totalmente diferente. Si iba con un guía no hubiese pasado, porque él me hubiera, primero me hubiera dicho, aquí no vas a meterte ninguna terapia de hielo. No te, Claro, de hecho, después de 2, 3 días no te puedes bañar, ya no te bañas, solamente paños húmedos, porque tu cuerpo necesita guardar el calor. claro. Entonces, no, cualquier tipo de estrés, inclusive comer mucho, el aparato digestivo está trabajando bastante y lo que necesitas es que tus órganos estén papelito, como decimos en el pueblo. Necesitas estar prime. Pero bueno, live and learn, como dicen los gringos, vive y aprende. Ujú. La importancia de un guía. Ahí La importancia de un recuperamos guía. esa, a veces nosotros queremos, sí, a veces nos sale bien, ¿no? En otros momentos, lamentablemente, caemos en errores precisamente por no conocer. Y bueno, el guía ahí va a alzar la mano el guía, yo estoy aquí. Es como que alguien quiere entrar a la cueva de los tallos y tú ya sabes que tiene que hacer cierto tipo de preparación para poder ingresar y no poder tener que enfrentar a lo mejor otros desafíos de salud. Durante la caminata hay días obligados a la climatización, precisamente, y eso era una de las cosas que te iba a consultar. En un mundo donde todos quieren llegar rápido, ¿qué te enseñó finalmente la montaña sobre la importancia de detenerse y de guardar algunos espacios? Me enseñó que tienes que ser humilde en tu proceder en todo momento. Tienes que respetar. Es una analogía de la vida increíble. Es viaja lento pero seguro, respeta tu entorno y estate atento a los llamados. Que en este caso fueron los llamados del cuerpo. Justamente, y cuando tú estabas ahí acostado, ¿hubo algún momento que pensaste que ya no ibas a poder continuar? De pronto, no solamente en ese sitio, sino a lo mejor ir para otros sitios que tienes previsto llegar. Sí, el segundo día. O sea, el segundo día bajé, no te terminé de contar la historia. Había conocido una niña que se llama Kunga. Y Kunga tiene la edad de mi hija Mali, 10 años. Y le dije que le mande un video, hice un video con ella. Y ella practicaba su inglés y tenía un restaurante que se llamaba Nómada. ¿Cómo? Un Nómada. restaurante que se llama Nómada. Oh, ya. Y bueno, y yo La le dije, niña. ¿sabes qué? Me siento muy mal. El primer día, no, el segundo día le dije que me sentía muy mal y que si me podía dejar dormir en su casa. Y le preguntó a su mamá y le dijo, sí, pero nosotros no tenemos una habitación, tenemos un restaurante. Pero, pero fue la voluntad de ellos, durmieron en la sala, yo dormí en la habitación y ahí dormí 24 horas. Y en esas 24 horas que estuve inconsciente, llamaron un helicóptero y el helicóptero
Y fue la Los, conversación previa, 2 días antes la había conocido, habíamos hablado, le había hablado de mi hija y se acordaba mucho de mí. Y a la mamá le gustó que yo haya estado atento a darle la hora, como dicen, ujú, a ser cordial con ella, ser un buen cliente. Y me quedé con ellos 24 horas y ahí me sobrevolaron. a veces se nos va un poquito el sonido, no sé si es tu audio o estás un poquito lejos, por si acaso, para que lo tomes en cuenta. Los shepherds suelen decir que la montaña siempre está allí, lo importante es regresar. Sí. De hecho, Sherpa es el apellido de ellos. El Sherpa. apellido de ellos. Sherpa. Sí. Oh, Y es mira tú. efectivamente eso. ¿Qué te enseñó finalmente la experiencia de los límites humanos y el respeto por la naturaleza? Nos has comentado precisamente eso, pero Yo ese, creo que bastantes montañistas que van al Everest, como Iván Vallejo del Ecuador, eh, lo importante es lo que no te mata te hace más fuerte y en algún momento puedes regresar, estar más preparado y sobrepasar tus límites. Creo que los límites están hechos para que podamos romperlos y llegar un poco más allá. La próxima ocasión, yo creo que todo va a salir bien, lo tomaría de otra manera. Y como dice Raúl Rengifo, que es el entrenador de mi academia de Jiu-Jitsu en Ecuador, creatina diferenciada, que nunca se pierde, siempre se aprende. Y aprendí bastante de la montaña. totalmente. Ahora te has enfrentado al mundo y también en ese mundo no solamente hay maravillas, las siete maravillas de lo que has ido descubriendo precisamente y lo que viste en tu momento en la Biblia, ¿no? Hay también las personas. Después de tantos kilómetros recorridos, uno entiende que los viajes no solo cambian de paisaje, también cambian de forma de mirar a las personas. Después tú de convivir con culturas tan distintas, ¿qué descubriste que todos los seres humanos tenemos en común? Que el ser humano es por naturaleza eh, amable y que es muy importante en la niñez que tratemos de darle bastante amor a los niños, porque si no van a ser hombres rotos de adultos. Y los traumas y las vicisitudes las compartimos todos como una sola especie, todos atraviesan por lo mismo, cosas buenas, cosas malas. Quiero decir, quiero creer que el ser humano es un ente amable, pero día a día, eh, día a día que pasan, como dicen algunas personas, mientras más tiempo pasa y más gente conozco, más amo a mi perro. Y Vamos, no quisiera que eso llegue, quisiera creer en la benevolencia de la raza humana. ¿qué país transformó más tus prejuicios? Tus- Yo creo que, sabes que Nepal me cambió de alguna manera, la gente es tan amable, es tan feliz, se asemejan mucho a la gente de la sierra, no a la gente indígena de la sierra, Ujú, cuando los conoces, al principio son un poco, no hostiles, pero son parcos, no es que son ujú. tan amables, pero una vez que los conoces y puedes romper un poquito el hielo, son personas lindísimas, son lo mismo, la gente es tan feliz. Fui a un velorio de una persona invitada y era un velorio en el que comíamos todos con las manos, que tomábamos diferentes, creo que tomamos hasta licor hecho a base de diferentes especies, pero pasamos increíble. Pero Nepal puede ser un lugar que me haya cambiado. Quisiera regresar. ¿Y cuál ha sido esa conversación más inolvidable que has tenido durante un viaje? Creo que he tenido muchas conversaciones
con niños viejos y con adultos niños en diferentes partes del mundo. Creo que unas buenas conversaciones las tuve con mi madre antes de morir y varias conversaciones con niños, sobre todo. Hay muchísimos niños regados por todos lados. Y muchos de ellos tienen temas tan insólitos que, que te hacen entrar en perspectiva. En mi caso me hacían retornar a mi niñez. Estar cuando eres niño las cosas son tan simples, no hay problemas. Todo lo que piensas es posible. Es más o menos eso. ¿Qué lugar cambió para siempre tu manera de entender la felicidad? Yo creo que varios lugares del mundo, yo creo que podría decir que realmente son todos. Mis dos hijos son daneses, mi ex es danesa, toda mi familia vive. Tengo familia en España, familia en Italia, familia en Estados Unidos. Entonces, tengo amistades en todo el mundo. Ahorita estoy aquí con amistades. Entonces, creo que el amor y la familia a veces no es un lugar, es un sentimiento. Y creo que en la paz de la tierra está esparcido un pedazo de mi ADN y es lo mismo para el resto de las personas. Venimos de tantos lugares, tenemos tanta mezcla, que para mí sería el planeta Tierra. Ahora, vamos a, después de haber hecho este recorrido mental por algunos lugares, vamos a regresar al Ecuador y vamos a ver al Ecuador desde el mundo. Conocer el mundo también permite regresar con una mirada diferente sobre el propio país. Después de conocer tantos destinos internacionales, ¿qué riquezas del Ecuador crees que los propios ecuatorianos todavía no valoramos lo suficiente? Yo creo que la geografía del Ecuador es única. Cuatro mundos en un espacio tan condensado, tan pequeño. Yo creo que si podemos apostar 100% al turismo, 100% a la educación, 100% a la salud, pero más que nada a la educación, a que tengamos gente más educada en todo el sentido de la palabra. Todas estas economías del sudeste de Asia que yo visité hace muchísimos años, Tailandia, Vietnam, Camboya, son economías emergentes. Ecuador tuvo 20, 30 años eh, de ventaja sobre ellas y ahora estas economías sobrepasan los límites de lo que pensaría. Por ejemplo, estaba en Oman y en Oman tú puedes pagar con tu tarjeta en todos lados. Puedes comprar un alfiler y puedes pagar con tarjeta. Siempre hay la facilidad para la sociedad y para el bienestar común en estos países árabes. Y yo creo que ellos también están descubriendo el poder del turismo consciente, ¿no? Del turismo, el turismo que lleva turismo consciente, que tú vas a un lugar, puedes comer en la comunidad, te sirven buenos platos, higiénicos, buen precio, bastante variedad. Creo que si realmente apostamos al turismo como lo han hecho, por ejemplo, países como El Salvador, Costa Rica, podemos, podemos llevar el Ecuador a la estratosfera. Pero para esto es un proceso educacional en el que instruyes a la sociedad temas de cómo vivir en armonía en todos los sentidos, ser personas honestas, trabajadoras y amables. Yo creo que ese es el secreto del éxito. El Ecuador tiene muchísimo potencial. Sin embargo, las políticas que se han implementado, algunas han funcionado, algunas no. Lo correcto sería tomar países satélites que se hayan parecido un poco en algún momento en Ecuador y ahorita sean economías emergentes. Vuelvo y repito, el sudeste de Asia, El Salvador, Costa Rica, inclusive Colombia. Uh Inclusive -huh. Colombia. Sí. Y educar a la gente, más educación, 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 en todo el sentido de la palabra. Y yo creo que en unos años, en unas generaciones, tenemos un Ecuador irreconocible. Porque lo que tenemos en nuestra patria es el país de los cuatro mundos. Real, yo que he viajado por 100 países,
te puedo decir que Ecuador por metro cuadrado es el país más megadiverso. Tú tuvieras que diseñar una expedición para mostrar la esencia del Ecuador a un visitante extranjero, ¿qué lugares incluirías y por qué? Mostraría todo lo que tenemos, o sea, la carta de presentación del Ecuador es: tú viajas a la costa, tú viajas al páramo, tú viajas a todos los tallos, Pailón del Diablo, tú viajas a Chunchi, a todos estos pueblitos son sacados de una postal. Si podíamos hacer un video como Vuelve al Ecuador, por ejemplo, Zlatan Ibrahimovic fue un jugador sueco muy reconocido que no pudo llegar con Suecia a los mundiales. Sin embargo, hicieron un video, los futbolistas más famosos, invitándolo a los mundiales. Y se viralizó. Y Zlatan fue el mundial. Algo más o menos así se podría hacer con el Ecuador, mostrando toda la riqueza. Y no solamente, escúchame, un viaje a comer caldo de salchicha en el suburbio, que para muchas cosas es como, wow, o a todas estas huecas. Cada persona en Ecuador tiene tantas huecas como los ingleses tienen sus pubs, que son sus bares de preferencia. Es exactamente lo mismo. Y presentar todas estas huecas que la gastronomía de nuestro país. Yo he viajado por todos lados y te puedo decir que la gastronomía ecuatoriana es la número uno. Y eso que a mí me encanta mucho la comida japonesa, y hindú y mexicana. Pero eso. Y sobre todo viajes a través de la gastronomía. Claro. Ahora, vamos a ir ya cerrando esta conversación y quisiera terminar con una reflexión. Has recorrido el océano como surfista y apneísta, has descendido a profundidades en la tierra, has caminado entre montañas, las más altas del planeta, y has conocido culturas muy diferentes. ¿Qué has descubierto sobre ti mismo que nunca hubieras aprendido quedándote en un solo lugar? Que la edad es un número creado por la sociedad. La edad es, asociamos una edad a algo. O a los 30 estamos viejos, ya no puedo hacer. Y eso es una falacia. Pero lo peor es que tus células a nivel interno se creen esas mentiras. Y tú puedes lograr todo. Tú eres el templo. Tú eres Dios. Tú eres el universo. Y todo está en ti. Y lo que quieres, lo puedes lograr. Solamente tienes que sentirlo, visualizarlo y hacerlo. ¿Hay alguna expedición que todavía está pendiente? Está pendiente atravesar África y está pendiente ir a la Antártida. Eso está pendiente. Si hoy un joven te dijera, quiero explorar el mundo, ¿le hablarías primero de los destinos que debe visitar o de la persona en la que necesita convertirse para hacerlo? Yo creo que un poco de los dos, un poco de ambos él necesita saber. No quisiera romperle los sueños rápidamente, pero sí quisiera decirle que se puede hacer. Es duro cuando tienes un sueño así y eres duro. No te lo voy a negar. Es como, es como ser un futbolista de barrio y querer jugar en el. Es complicado, pero se puede lograr. Con bastante esfuerzo, constancia y disciplina. Excelente, Raúl. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hemos hablado de montañas, cuevas, océanos, pero sobre todo hemos hablado de curiosidad, disciplina y respeto por la naturaleza, porque quizás explorar no consiste solamente en llegar más lejos, sino en aprender a mirar el mundo con otros ojos. Muchas gracias por celebrar tu cumpleaños con nosotros. Muchas gracias, Olguita, y quiero decirle a todos que me puedan seguir en @Raúl Hamada, YouTube, Instagram, Facebook, y estén atentos. Por TikTok supuesto pronto, que sí. Instagram. Ok, muchas gracias, Olguita. Saludos a toda la gente del periódico El Costanero. Muchas gracias.